Elegir en qué estado abrir tu negocio es una de las decisiones más importantes que vas a tener que tomar y probablemente es una de las decisiones que menos tiempo le estás dedicando. La mayoría elige el estado porque lo vio en un TikTok, porque lo vio en algún video de YouTube, porque tiene algún familiar o porque escuchó que algún primo de un conocido le fue bien en tal lado. En este video vamos a hablar de algunos estados en donde realmente se van los latinos a invertir y cuáles son las ventajas reales y cuáles son las desventajas de invertir en cada uno de estos lados. Si estás pensando en invertir o emigrar a Estados Unidos, te recomiendo que puedas suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido de este canal. Vamos a arrancar por Texas y te adelanto desde ahora que claramente hay una razón por la cual nosotros operamos acá. Hay una cuestión clave: Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, ni personal ni corporativo. Esto significa básicamente que cada dólar que genera tu negocio se queda en tu negocio. Para que te des una idea, en California puedes pagar un 13% de tus ingresos al Estado. Entonces, para que puedas empezar a ponerle números a estas comparaciones. La segunda ventaja es claramente el costo operativo. Es decir, y esto es clave sobre todo al inicio hasta que llegas a un punto de equilibrio, porque uno tiene que poder contemplar la cantidad de dinero que tiene que colocar en esa inversión hasta que llegas a justamente el punto de equilibrio. No es lo mismo pagar una renta en San Antonio que pagar una renta en el en el downtown de Miami. No es lo mismo lo que le vas a tener que pagar a tus empleados en Texas que en Florida. Entonces, sobre todo si tienes dos, hay que empezar a hacer las cuentas, ¿no? Dos empleados por 40 horas a la semana. Digo, las diferencias son claves. No es lo mismo el nivel de marketing, la inversión que vas a tener que hacer en marketing o pagar servicios como luz, agua, internet, etcétera, etcétera. Todo eso que implica el montaje y el mantenimiento de las operaciones es muchísimo más barato en Texas. La tercera ventaja es que Texas es un estado business friendly, es muy amigable con la inversión extranjera directa y también con la inversión propia que puedan hacer los emprendedores norteamericanos. No es casualidad que muchos de los corporativos de las grandes compañías norteamericanas hayan mudado sus operaciones a Texas. Esto, yo siempre les menciono a los clientes que Texas es un estado tradicionalmente republicano, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. En la parte más optimista es que, bueno, son muy amigables con el tema de las inversiones, sobre todo si sos extranjero. Cuarta cuestión a considerar, el tema de la comunidad latina, que es enorme en Texas. En ciudades como San Antonio, Houston o Dallas, la cantidad de población latina a veces supera hasta el 40%. Entonces, si tenés algún tipo de negocio o franquicia cuyos servicios están dirigidos a la comunidad latina, Texas es un estado excelente para poder poner allí ese negocio. La quinta ventaja tiene que ver con una cuestión geográfica barra logística. Sobre todo si sos mexicano, el mexicano le queda mucho más cerca a Texas. Tenés vuelos directos, podés hacer incluso, dependiendo en qué parte de Texas te vayas, pero podés incluso viajar en auto. Entonces, logísticamente es un estado que queda cómodo. Algunas desventajas que podemos decir: hay una cuestión de vida, por ahí no tanto de negocio, que tiene que ver con el clima. Texas tiene calores bastante altos que, si no estás acostumbrado, puede ser un poco tenso al principio. También, paréntesis, esto funciona a veces muy bien para algunas industrias, por ejemplo, sistemas de irrigación o industrias vinculadas al launcher y tal, funcionan muy bien en Texas por este mismo motivo. La segunda cuestión es el tema del transporte público y el tema de las distancias. Esto igualmente es algo que se replica en varios estados. El transporte público es casi inexistente. Si tenés una familia grande, tenés que considerar 2 o 3 autos de entrada, que eso también afecta el costo de vida. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, en términos de negocios, la verdad que es difícil encontrar algo que le pueda competir a Texas. Segundo estado, Florida. Bueno, Florida es uno de los estados más famosos de alguna manera o que los latinos más eligen, sobre todo al sur de la Florida. Varias cuestiones. Al igual que Texas, no tiene impuesto estatal sobre la renta. Y la segunda cuestión importante es que, justamente lo que veníamos hablando, hay una gran población latina en Texas, sobre todo en la parte sur. Todo lo que sea Miami, Orlando, Tampa, suelen ser lugares muy elegidos por latinos. Y esto, digo, implica ciertas cuestiones. Por ejemplo, tu contador va a hablar en español, en la escuela de los chicos puede que encuentres profesoras, madres y tal, que también hablen en español, tus abogados pueden hablar en español. Entonces, esa adaptación de la familia, que no está tan vinculada al negocio, pero sí a la familia, puede ser un poco más sencilla en un primer momento.
Segunda cuestión importante, hay que entender que el PBI de Florida está íntimamente vinculado a la parte turística, al sector turístico. Entonces, si te gustaría poner alguna franquicia o tener un negocio que esté vinculado a ese sector, ya sea gastronomía, entretenimiento, pueden ser franquicias de mantenimiento de propiedades tipo Airbnb, o pueden ser franquicias vinculadas a property management, digo, todas esas industrias que están relacionadas con la parte turística, puede funcionar súper bien en Florida. También hay otra cuestión importante. Florida suele ser uno de los estados donde las personas en Estados Unidos eligen para retirarse. Hay muchas comunidades asistidas y tal. Entonces, por ejemplo, Florida y la industria de senior care hacen un matrimonio excelente. Otra de las cuestiones vinculadas tiene que ver con el tema de la calidad de vida. Hay muchísimos clientes, bueno, muchos colombianos, por ejemplo, mencionan Florida por el tema del clima, el tema de que sea cálido, de que haya playas, de que haya sol. Sobre todo cuando uno elige vivir, no lo veo mal considerar que el clima sea similar al que uno está acostumbrado o al que uno, bueno, le gusta y le interesa mantener. Ahora hablemos de algunas desventajas. La primera y más obvia, el costo de vida y el costo de mantenimiento de las operaciones. Para que se den una idea, después de la pandemia, los costos de vida subieron entre un 30 y un 50% a nivel estatal, ¿no? En todo Florida. Entonces, bueno, eso claramente impacta en el presupuesto familiar y en el presupuesto que uno tiene para invertir. El tema de la renta también está complejo, suele haber, bueno, las rentas son elevadísimas, sobre todo si te interesa invertir en Miami o en Orlando. Yo tengo muchos clientes que lo que hacen, sobre todo en Orlando, eligen como zonas aledañas a Orlando. Por ejemplo, Ocala, Lake Nona. Son ciudades un poco más alejadas del downtown principal, donde poder comprar una vivienda es un poco más asequible. Segunda desventaja es el tema de la competencia. Acá también hay que ser realistas. Digo, Estados Unidos sigue siendo uno de los países más competitivos del mundo, pero sí es verdad que en Florida hay ciertas industrias, bueno, gastronomía, limpieza, cuidado de adultos mayores, que fue lo que mencionamos antes, la parte de entretenimiento, son industrias que son hipercompetitivas. Entonces, esa hipercompetencia no es algo malo en sí mismo, pero sí tiene ciertas implicancias. La primera tiene que ver con el costo en marketing para poder posicionar, y la otra cuestión es, bueno, entender cómo la franquicia o vos como dueño de un negocio propio te vas a destacar de esa competencia, que no es nada sencillo. Otra de las desventajas tiene que ver con el costo de los seguros, que el costo de los seguros en Florida es uno de los más altos en Estados Unidos. También, no es un dato menor, sobre todo considerando que, bueno, tenés que asegurar todo, digo, desde el auto, la casa, el local, los empleados que vas a tener. Entonces, no es una cuestión menor a considerar. Entonces, en términos generales, Florida es un gran estado, digo, muchísimos de nuestros clientes siguen eligiéndolos. Sí es importante sentarse a considerar el tema de los costos, que es una de las cuestiones más cruciales en ese proceso de toma de decisión. California es uno de los estados más grandes, más ricos, pero también más caros para emprender. La ventaja principal es, para que ustedes se den una idea, si California fuese un país, sería la quinta economía más grande del mundo. Es un mercado supremamente amplio, tiene varios sectores donde lidera, o sea, el gran diferenciador de California es que hay varios como hub de producción muy disímiles entre ellos y en donde genuinamente tienen los rankings. California se posiciona siempre dentro de las primeras opciones. Otra de las cuestiones importantes es que la comunidad hispana en California es una de las más grandes del país. En ciudades como San Diego, Los Ángeles o San José, la comunidad hispana es masiva. Ahora, vamos a ver el tema de las desventajas. Dos de las cuestiones principales tienen que ver. Primero, California tiene uno de los impuestos estatales a la renta más alto en Estados Unidos. Puede llegar hasta un 13.3%, que es dinero que directamente sale de tu bolsillo a pagar cuestiones impositivas. La otra cuestión clave es la burocracia que existe para casi todo. Cualquier cuestión que esté vinculada a obtener alguna licencia, algún permiso, alguna habilitación, suelen ser procesos burocráticos bastante complejos e intrincados y obstaculizados. Algo que ya conocemos todos tiene que ver con el costo de vida. Un departamento de 2 habitaciones en San Francisco sale mucho más caro que una casa entera en San Antonio, en Texas. Ahora, California funciona muy bien para negocios que requieren que estén en California. Entretenimiento, tecnología, el comercio con la parte del Asia Pacífico
suelen funcionar muy bien en este tipo de estado. Ahora, seamos sinceros, si tu negocio puede funcionar desde otro estado, probablemente te convenga ponerlo en otro estado. Cuarto estado importante, Nueva York. Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitan del mundo y claramente digo, eso tiene un precio. Hay ciertas ventajas que ofrece. Obviamente el tema del networking a primer nivel, la visibilidad que podés llegar a tener, el mercado premium que tiene la sociedad en Nueva York y por supuesto el tema del acceso al mercado de capitales también es clave. Así como California, si tu negocio está vinculado, por ejemplo, a la parte de la moda, a la parte de las consultorías de alto nivel, a la parte de medios o servicios financieros, bueno, naturalmente Nueva York puede funcionar muy bien para este tipo de servicios y este tipo de negocios. La comunidad latina también es masiva en Nueva York. Digo, Nueva York es una de las ciudades que se construye con inmigrantes, entonces hay realmente tenés colombianos, mexicanos, argentinos, cubanos, hay un crisol de países latinoamericanos. Ahora, hay una cuestión importante. Una de las grandes diferencias es que la gran mayoría de latinos que van a Nueva York van con la idea de trabajar en ese estado. Mientras que los latinos que van a estados como Texas, sobre todo Texas, el mayor nivel de latinos lo que busca es invertir en un negocio o en una franquicia propia, más no trabajar específicamente para otra persona. Ahora, las desventajas son muy similares a California, que están vinculadas a el costo de vida. Los alquileres son altísimos, encontrar un buen lugar para vivir también es una cuestión importante, sobre todo si emigras con tu familia. Y el tema de las regulaciones, hay altos impuestos por el estado de Nueva York y también por la ciudad de Nueva York. Entonces, el costo operativo y de vida aumenta exponencialmente. Ahora, también hay 4 estados que queremos mencionarles que son estados emergentes, que son Arizona, Carolina del Norte, Tennessee y Georgia. Como dije antes, digo, son estados emergentes, no son estados tan consolidados a nivel emprendedurismo como Texas o como Florida, pero son estados que uno podría tener en el radar. Si nos preguntan cuál es el mejor estado para emprender como latinos, la respuesta natural y obvia es, bueno, depende mucho de la industria que vos vayas a tener o que quieras explorar y que quieras invertir. Ahora, si me tenés que preguntar y que yo sí o sí tenga que elegir uno, te voy a decir Texas. Siempre te voy a decir Texas. Porque combina 3 cosas claves: costos operativos y de vida bajos, impuestos estatales bajos o inexistente, como lo que habíamos mencionado anteriormente, y un gran mercado en expansión. Ahora, elegir el estado es uno de los primeros pasos, pero le siguen otros. Poder tener un plan de negocios, poder tener una estructura legal y jurídica acorde a tu negocio, poder tener presencia digital para poder competir en el mercado norteamericano y además, si vas a emigrar, necesitas una visa de 2 y por lo tanto una estructura y un negocio sólido para que pueda ser aprobada dicha visa. Si ya estás pensando en dar ese siguiente paso, déjanos en los comentarios de qué país sos y qué negocio te interesa. O nos podés escribir directamente en el link que te dejamos en la descripción. Nos vemos en el próximo video.